no lo vi pasar, me involucré. Es correcto. Sí. Eso es genial. No lo vio pasar. Se involucró. Hola, esto es Historias de Historia Familiar. Este es un nuevo programa que hemos iniciado como parte de el curso de Family Search Latinoamérica, y cada semana estaremos invitando a alguien especial para que pueda platicarnos aquellas cosas que ha vivido a través de lo que hacen con historia familiar, con Family Search, con genealogía. Eh, en esta ocasión está con nosotros la hermana Clara Delia Romero Suárez de Flor. La hermana Clara eh, es de bueno, nació en Amatitlán, Guatemala, un 11 de marzo, no decimos el año, pero el 11 de marzo. Ella se bautizó en Escuintla, Guatemala, el 21 de noviembre de 1968, y tiene una larga historia en Family Search, en historia familiar, en indexación y otros asuntos que estaremos platicando precisamente en esta ocasión. Ella está casada con Óscar Alberto Flor Troege, espero decirlo correctamente, y tienen 4 hijos, una chica y 3 varones. Actualmente vive en la ciudad de Guatemala. Ya hablaremos de algunas asignaciones, pero ellos, ellos son, ella y su esposo son actualmente obreros en el templo de la ciudad de Guatemala. Así que damos una bienvenida especial a la hermana Clara de Flor, y pues comenzaremos esta charla. ¿Cómo está, hermana Clara? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí, encantada de poder ayudar en esto. No, no sé cómo, cómo me embarqué, pero está bien, gracias. Vamos a trabajar. Correcto. Eh, déjenme platicar algo muy importante. Cuando pensamos en este podcast, hay muchas personas que vinieron a la mente de quiénes podrían ser los primeros en participar, en estar aquí. Y aunque pensé en muchos, inmediatamente el nombre de la hermana Clara de Flor fue quien más estuvo insistentemente en mi mente. Y cuando leí varias situaciones con respecto a su vida, pude entender por qué, y espero que ustedes también puedan comprender por qué. Muy bien, vamos a comenzar platicando algunas situaciones. Platíqueme de sus papás. ¿De dónde son? Pues sí, mi papá es de la ciudad de Guatemala. Bueno, de ahí era. Y mi mamá de Amatitlán. Él fue a trabajar a Amatitlán y ahí se conocieron y se casaron. Y ahí nacieron los primeros 3 hijos de ellos, tuvieron 7 hijos. Entonces, cuando ellos se conocieron, eh, pues no eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Y mi papá ya conocía la iglesia de joven, pero nunca le dio importancia ni se preocupó por darle seguimiento a ser miembro, ¿verdad? Ujú. Ellos ahí se conocieron. Correcto. Hay una historia que a mí me encantó, y voy a pedirle a la hermana Clara que nos narre esto, que fue la conversión a la iglesia de su familia. Quiero dar un antecedente, pero ella es genial en platicando esto. Platíquenos de cuando los misioneros buscaron a don Luis.
por favor. Eso, nosotros vivíamos en la calle principal y siempre pasaban los misioneros por la casa, pero nunca se detenían en nuestra casa. Pero un día sí, llegaron, ¿verdad? Y por cierto que mi papá acababa de llegar del trabajo, ¿verdad? Él trabajaba en, en una, en una petrolera. Entonces llegó del trabajo y preguntaron por el hermano Luis, pero mi papá se llamaba así. Entonces yo corrí, pues era pequeña, estaba jugando en el jardín de la casa y corrí a llamarlo. Dije, papi, lo buscan. Entonces él salió y se sorprendió de ver a los misioneros. Entonces, pero los misioneros eran nuevos en el área, ¿verdad? Los otros dos los habían llevado y a ellos los habían enviado totalmente sin conocer a nadie. Entonces, entraron a la casa y se pusieron a platicar, no sé de qué, porque a los niños nos sacaron, ¿verdad? Solo él y mi mamá platicaron y llegaron a un acuerdo. 2, 3 días después, ellos llegaron a continuar con las charlas y el domingo fuimos a la iglesia. Pero lo gracioso, tal vez, no sé, eh, ahí fue cuando nos dimos cuenta que no era a este Luis que los misioneros andaban buscando, sino era un vecino que vivía 3 cuadras más abajo. Entonces, pues nosotros definitivamente escuchamos las charlas, ya de ahí ya nos integraban a los niños, ¿verdad? Y un domingo 21 de noviembre, pues nos bautizamos después de la escuela dominical. Y el otro Luis también se bautizó, ¿verdad? Él y su familia también se bautizaron, ¿verdad? Los misioneros eran pues geniales, ¿verdad? Ellos eran buenos porque nos llevaban, en aquel tiempo eran las Suminas, ¿verdad? Y pues mi papá y mi mamá sabían perfectamente que esa era la iglesia verdadera, ¿verdad? Mi papá ya la conocía de antes, pero mi mamá no vaciló en aceptar el evangelio. Y entonces los primeros 3 hijos y ellos dos, pues nos bautizamos, ¿verdad? Pero fue un accidente, digamos, ¿verdad? Un error de Fue, nombre porque buscaban a un Luis y justo era un Luis, ¿verdad? fue un muy afortunado accidente Pues sí, la de confusión verdad, de los misioneros. sí. Era, la iglesia era muy pequeña en ese tiempo, eran, pues, si mucho eran 40 personas. Era una rama, ¿verdad? Hoy ya es una estaca. Ahí hay una estaca y tiene 7 barrios y 2 ramas, pero muy creció la iglesia, ¿verdad? En 50 años. Eh, pero es muy, muy gracioso que fueran a buscar Ah, al un hermano accidente. Luis y resultó un muy buen hermano Luis. Sí, realmente sí, porque pues los misioneros preguntaron por Luis y él era Luis, ¿verdad? Ahí Sí. no estábamos usurpando lugar ni nada. Sí. Ok, hermana, usted conoció de muy jovencita, de niña, lo que era la genealogía. Platíquenos cómo, cómo se encontró con la genealogía. ¿Qué edad tenía? Tenía apenas 10 años, ¿verdad? Y los misioneros en una de sus charlas, porque tocaron el tema del templo y en ese tiempo no era historia familiar, era genealogía, y enseñaron que la genealogía eh, era llevar registros, ¿verdad? Y nos enseñaron que los registros, así como los llevaron en el libro de Mormón, teníamos que llevarlos en la actualidad. Yo quedé impresionada, ¿verdad? En mis 10 años, de cómo era posible que uno podía obtener registros, ¿verdad? Los misioneros, pues, nos enseñaron que era preguntando, en ese tiempo, pues, no había mayor tecnología, no había, de hecho.
Entonces, preguntando a la familia. Y yo sí me di a la tarea, ¿verdad? De estar preguntando, importunando a mi mamá y a mi papá y ahí sí escribía definitivamente, ¿verdad? Pero nunca guardé así formalmente esos escritos, ¿verdad? Pero fue al principio por esa charla. Eso sí me dejó pero impactada, ¿verdad? Que teníamos que tener un registro. Eh, Mi mamá viene de una familia muy rara, ¿verdad? Que no les gusta que les hagan preguntas y cualquier cosa. No sé, no me recuerdo. Yo no vi. O ¿para qué quieres saber? ¿Verdad? En cambio, mi papá sí era más abierto y a él le encantaba estarme contando, pues, las historias de su familia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso fue cuando yo tenía 10 años, ¿verdad? Pero cuando, aunque me decían que no, después yo poco a poco empecé cuando yo ya tenía como 12 años, que entonces hubo una conferencia aquí en la ciudad, nosotros vivíamos allá en Escuintla, entonces ahí vino uno de los apóstoles, pero no recuerdo el nombre, y él nos explicó también acerca de que deberíamos de llevar registros y que deberíamos de conocer de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Y en ese tiempo solo se hacía énfasis en que uno tenía que tener la línea directa, o sea, la línea del padre, ¿verdad? Y como mi papá era el que me daba los datos, pues sí, ahí fue donde más avancé, ¿verdad? Lo que me impresionaba era que qué iba a hacer yo, por ejemplo, con mi abuelito que se había muerto. ¿Verdad? ¿Cómo iba él a conocer el Evangelio si no, pues si no se había bautizado? Entonces este elder explicó, ¿verdad? Que para eso se llevaban los registros. Y entonces yo dije, ay, tengo algo, ¿verdad? Y pues era muy bueno, pues en ese tiempo yo me recordé que debería de continuar, a pesar de que en esos otros años anteriores yo ya llevaba en mi mente, ¿verdad? Muchos registros de la familia de mi papá, ¿verdad? Después, poco a poco, ¿verdad? Cuando ya tenía como 14 15 años, eh, nos enseñaron unas hojas. En ese tiempo yo recuerdo que eran color morado y todavía guardo algunas de esas buenas hojas. Y ya las llenaba yo y las mandaba a mesa. Pero yo las mandé como un juego, digamos, ¿verdad? Imagínense, solo tenía 13 14 años. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que me regresaron esas hojas. Me las regresaron con las ordenanzas hechas, porque iban con todos los datos que yo había logrado recabar. En ese tiempo no le hacían una ordenanza ni con datos aproximados, ni siquiera si le faltaban datos. Tenía que tener defunción, matrimonio y tenía que tener claramente la fecha de nacimiento y los lugares, ¿verdad? Y todo eso yo lo pude aportar porque ya lo tenía, ¿verdad? Es algo, pues, bonito, ¿verdad? Hasta ahí. Perfecto. Hermana, esta es la parte muy interesante cuando ya una vez que usted creció un poquito más y comienza a enviar esa información, ¿a dónde la mandaba y qué pasaba? Usted tenía estas partidas, llenaba los datos con los nombres de algún familiar, todos los datos que le pedían, Sí, y a dónde los mandaba. Déjeme hacer tenía esas una, partidas. déjeme hacer una aclaración. Para todos los que vivimos en Latinoamérica, teníamos el templo más cercano en Mesa, Arizona. Entonces, hoy los miembros de la iglesia disfrutamos porque algunos vivimos en la Tan misma cerca. ciudad donde está un templo. Pero para aquellos años, el templo más cercano era hasta los Estados Unidos, en Mesa, Arizona. Entonces, eran horas
si uno quería llegar. Entonces tenía que viajar muchísimo tiempo. Pero si no podía uno ir, enviarlos, aquí es donde queremos saber a dónde los enviaba usted. Pues Esta información. sí, esas las ponía en unos sobres largos, ¿verdad? Tamaño oficio se llamaban los sobres, pero eran de carta, ¿verdad? Eran color blanco y ahí metía yo mis hojas dobladas en 3 y los rotulaba Templo de Mesa, Arizona, Estados Unidos. Era lo único que yo le ponía a los sobres. Pero me imagino que los carteros eran buenos, ¿verdad? Ya sabían cuál era el Templo de Mesa. Entonces yo los enviaba al Templo de Mesa, pero pues yo no sabía, yo los envié, pero mi sorpresa fue que como a los 8 meses o 6 meses me regresó un sobre. Y resulta que ahí venían las mismas hojas que yo ya había enviado, solo que selladas. Y en los espacios donde tenían que tener las fechas de las ordenanzas, venían perfectamente llenos a máquina o con un sello, no sé qué era con lo que fechaban, pero venían esas ordenanzas ya hechas. Entonces yo las mandaba siempre, cada cierto tiempo yo juntaba porque tenía que tener las partidas a la vista, ¿verdad? Para obtener los datos. Y mi papá colaboraba mucho yendo a la MUNI, ¿verdad? A traer las partidas o donde sus tías, que a veces ellas guardaban doble partida y me las daban, pero ellas no sabían para qué las quería yo. De hecho, creo que ni mis papás se fijaban qué hacía yo, ¿verdad? Pero las mandaba por el correo, ¿verdad? El correo era el que las llevaba y las traía. Luego resulta que en México hicieron un templo. Nosotros pues ya no teníamos que viajar hasta Mesa, nunca viajamos, ¿verdad? Mis padres nunca viajaron, pero ya teníamos más cerca el Templo de México, ¿verdad? Incluso ahí se selló mi hermano. En el Templo de México nosotros pudimos obtener acceso a más cerca, pero cuando yo envié al Templo de México mis ordenanzas, pues olvídense, ¿verdad? Entonces no me las hicieron y no me las regresaron, ¿verdad? No me contestaron, simplemente ya no, ahí se perdió el envío, porque era periódico que yo enviaba y ellos me devolvían, yo enviaba y ellos me devolvían, ¿verdad? En el Templo de México no. Me imagino que tenían otras formas de trabajar, otros distritos, no sé, no entiendo. Pero ellos, como 2 años de diferencia y nosotros ya teníamos nuestro propio templo, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde ya empecé a trabajar aquí en nuestro templo, ¿verdad? Déjeme hacer 2 aclaraciones. Primero le pido disculpas como mexicano porque no teníamos la idea de esto. Sí. Y la segunda, bueno, voy a hacer una tercera observación. Se dedicó el templo de la Ciudad de México en diciembre de 1983. El templo de Guatemala, si yo no me equivoco, fue dedicado en 1985, de la Ciudad de Guatemala. Entonces fue un poquito menos de año y medio cuando ya estaba en funcionamiento. Hermana, hay que hacer una aclaración muy interesante. Ustedes ya han conocido un poquito, no quiero revelar nada todavía, pero han conocido un poquito más sobre los templos y el funcionamiento de ellos. Cuando usted dice que mandaba y 8 meses después le enviaban de regreso ya sellados, ya efectuadas las ordenanzas. Todo, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda hoy día una persona en que estén sellados lo que ahora se llaman tarjetas de ordenanzas? Si lo hace la propia persona, pues yo calculo que en menos de una semana lo podemos realizar, ¿verdad? Así sin ser uno prepotente e imponer en el templo, ¿verdad?
fácilmente citamos para un bautismo, luego para las demás ordenanzas. Calculo que en una semana, así bien relajado, quedan perfectas las ordenanzas. Si las comparto con el templo, que es otra opción que tenemos ahora, pues ahí sí tengo ordenanzas de 2, 3 años que las están haciendo, que todo ese tiempo se han tardado, ¿verdad? Pero las hacen, ¿verdad? Una vez uno las comparte con el templo, las hacen. Se lleva su tiempo, ¿verdad? Porque pues son cientos, miles, millones, ¿verdad? Pero si yo misma las voy a hacer, pues yo calculo que en una semana del templo yo las puedo efectuar, ¿verdad? Empieza el martes la semana y termina sábado. Ahora, en un solo día también puede quedar, ¿no es cierto? Sí, si pido mis citas y es importantísimo que sea mi abuelo o mi mamá, sí, en un día, si yo llego tempranito a trabajar, puedo hacerlo todo también, ¿verdad? Es correcto. Es impresionante y aquí quiero marcar esa diferencia en tiempo, de decir, Sí, hace tanto tiempo nos tardábamos meses para que nos dieran respuesta y hoy en un día, en una semana, puede quedar listo todas las ordenanzas de una sola persona, de un familiar. Eso pero es se imagina en el templo de Mesa cuando recibían mis cartas y ellos pues lo tomaban tan preocupadamente porque se ve que sí le ponían atención. Tal vez no sabían que era una niña y ellos me contestaban al tiempo. Ahí están, todavía tengo 2, 3 hojas de esas, ¿verdad? Bien especiales para mí. Eso es muy significativo, hermano, lo que acaba de decir, cuando dice en el templo no sabían que era una niña la que estaba No, enviando esa de información. 12 años. Y qué impresionante porque la obra se hace. Sí, La obra se nunca hace supieron. sin importar qué edad tenemos. Oiga, ya un poquito más, un poquito más grande de edad, todavía bastante joven, usted descubrió un nuevo programa en historia familiar. Ah, sí. Platíquenos de esto. Nos Para- involucraron ya vivía yo aquí en la ciudad de Guatemala y siempre vivía pues viendo esto de historia familiar, ¿verdad? Todavía se llamaba genealogía y de repente en 1978 más o menos por ahí vino a Guatemala un programa que se llamaba Extracción. Eso causó mucho furor aquí, ¿verdad? Y todos los jóvenes y todos los hermanos y todo el mundo quería saber de qué se trataba. Entonces, había unas máquinas lectoras y uno ahí con unos microfilms de los libros. Eh, Podía leerlos y los datos que estaban en las partidas, uno las trasladaba a esas tarjetas, eran unas tarjetas largas color amarillo. Ahí trasladábamos los datos, ¿verdad? Con mucho cuidado y si teníamos dudas preguntamos y se podía agrandar la letra, todo lo que uno quisiera para que no tener dudas. Ese programa de extracción pues yo tenía un día, yo siempre, no sé, y siempre hice un día para hacer historia familiar. Ahora no, ahora es todos los días, pero en ese tiempo yo dedicaba un día y no sé por qué me gustaba el miércoles, no entiendo, pero yo los miércoles lo dedicaba a eso y tenía una mi amiga y yo la jalaba, ¿verdad? Y nos íbamos le decíamos al centro de la ciudad porque no vivíamos en el centro y nos íbamos a la única iglesia que tenía el centro de extracción, ¿verdad? Este centro de extracción pues nos permitía trabajar sacando los nombres que quisiéramos,
de los rollos que nos programaban, porque esos rollos nos mandaban que eso era lo que se tenía que extraer y eran unas cajas grandes de tarjetas que nosotros llenábamos. Se las entregábamos al director del centro y él no sé a dónde las mandaba ni qué hacía. Pero la sorpresa también fue que esos nombres que nosotros extrajimos aparecen ahora con ordenanzas hechas, porque algunos, no sé por qué razón, los anotamos para ver qué iba a pasar con esos nombres, ¿verdad? Algo tramposo, pero anotamos los nombres para algún día verificar, no sé cómo, ¿verdad? Pero era muy bonito ese trabajo hasta que cambió, ¿verdad? Después ya no, siempre se extraía, ¿verdad? Siempre se estaba extrayendo, era un trabajo después ya era todos los domingos en la tarde, además del miércoles, y cuando ya nos trasladamos a vivir a otro lugar, ya era muy lejos de la ciudad. Ahí había un centro abandonado, un centro de esos de extracción abandonado, y yo le dije al presidente del distrito que a mí me gustaría que trabajáramos ahí, ¿verdad? Y empecé otra vez a armar la extracción ahí. Entonces ya yo directamente me enteré que me enviaban los rollos y yo ya los tenía que enviar a Guatemala, a la oficina de la iglesia para poder enviar todos los datos. Eso hicimos siempre. La extracción fue para nosotros, pues para mí, una parte de historia familiar. Ya ahí ya no, el templo ya estaba casi que en Guatemala, ya estaba, cuando extraíamos, ahí creo que se iban todo para que ellos los procesaran. Eso era muy, tal vez ahora lo veo tedioso, ¿verdad? Porque imagínense ponerme a escribir cada dato con mi mano, ¿verdad? Y eso teníamos que tener un lápiz, porque era con lápiz, para que el revisor pudiera fácilmente arreglarlo si había un error. Sí, muy bonito ese trabajo. Ahora creo que no lo podría hacer. Y tenía que tener una letra específica. Había unos manualitos que mostraban cómo hacer la letra. Sí, cómo era pues yo no le hacía mucho caso a ese manual, porque mi letra, yo sentía que no avanzaba si lo hacía así, y entonces lo hacía como yo podía y nunca me lo rechazaron, nunca, y siempre avanzaron mis nombres de extracción. Esta extracción, para los que no conocen mucho, pues es el equivalente de lo que ahora es la indexación. Podemos decir que es el abuelito de la indexación. El abuelo, porque después tuvo un hijo, ¿verdad? Sí, así ¿no? Es el tiempo. Ok. Ajá. Ese tiempo fue muy interesante porque, como dice usted, había que hacerlo a mano. No se preocupe, son situaciones que se dan. Sí, nunca estamos haciéndolo muy bien. Y muy breve, platíquenos cómo eran estos rollos. Pues tenían de ancho 2 pulgadas, recuerdo yo, eran anchos, 1,5 pulgadas. Venían en un carrete y teníamos que montarlo a la máquina en la parte de arriba. Era como una película, yo creo que era una película, era un film, ¿verdad? Lo proyectaba a una mesa que uno tenía a la altura perfecta para poderlo leer. Y ahí se proyectaban las letras. Muchos hermanos se quejaban de que les dolía la cabeza cada vez que pasaban las letras, que les mareaba, pero a mí nunca me produjo ningún efecto, ¿verdad? A mí me encantaba
leer, descubrir qué decían esos microfilms, ¿verdad? Las máquinas tenían una luz muy potente que reflejaba las letras hacia esa mesa blanca y para mí se podía leer fácilmente. Eran unas máquinas que se llamaban máquinas lectoras de rollos. Oiga, una pregunta muy indiscreta. ¿Nunca se enteró de que se llegara a quemar alguna cinta del rollo? ¿No? En la máquina o Sí, no, jamás, qué porque no bueno. tenían nada que ver con la electricidad, porque eran manuales, por lo menos la que nosotros teníamos eran de manivela, teníamos que darle la vuelta Es correcto. con la mano y se montaban también a mano y solo había un switch para que encendiera la luz, era lo único. Cuando ya mis hijitos ya estaban grandes, ya tenían tal vez 9 y 12 años, a veces se nos reventaban algunas ligas o unos hules largos. Entonces yo los conseguía cuando venía aquí a la ciudad y les decía a ellos, súbanse, y ellos se subían los dos y me arreglaban la máquina. Yo no sé cómo, pero ellos me la arreglaban. Esas micras de hijos. Y yo seguía porque no quería parar ni un minuto. Exacto, ya en ese tiempo ya usted estaba casada, Sí. bebés. Menciona usted que vivía a más de 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Así es. Y aún así seguía trabajando con el programa de extracción. Eso Sí, es impresionante. Platícanos de eso. En ese centro de historia abandonado, ¿verdad? Lo que sucede es que habían misioneros de extracción en Guatemala. Estos misioneros por lo general eran norteamericanos y ellos llegaban a los lugares y les mandaban 4 máquinas lectoras y todos los microfilms que ellos tenían que trabajar. Pero cuando yo llegué ahí, ellos ya se habían retirado, ya no habían misioneros de servicio o de historia familiar o no sé, de genealogía, de extracción, no sé cómo se llaman los misioneros, pero se dedicaban solo, era una pareja de esposos, ya grandes. Entonces, cuando yo llegué ahí a Cobán, el pueblo es Cobán, entonces yo ya sabía de extracción porque había trabajado como 3, 4 años antes en la estaca esta donde yo iba. Entonces, cuando yo vi la oficina esta con estas máquinas, le hablé al presidente de distrito. Le dije, mire, presidente, yo puedo usar eso y podemos hacerlo. La cosa es que yo me metí a hablar y él así todo extrañado, ¿verdad? Porque nunca había, pues tal vez había escuchado, pero no sabía. Y me dejó, ¿verdad? Me dejó ahí. Y por eso es que nosotros trabajamos ahí siempre. Y hacíamos cajas de cajas, ¿verdad? De este programa de extracción. Hermana, en 1985 el templo de la ciudad de Guatemala fue dedicado. Al igual que en todo el mundo, una vez que se dedica el templo, son largas filas de espera para hacer las ordenanzas personales y familiares. Ustedes tuvieron el privilegio de sellarse en ese año como familia. Sin embargo, el trabajo no solamente era el personal, sino era el trabajo genealógico y que ya estaba cambiando de nombre, ya no se le llamaba genealogía. Platíquenos de esto, por favor. Sucede que el templo de la ciudad de Guatemala, el primer presidente que tuvo se llamaba, nosotros le decíamos Juan O'Donnell, ¿verdad? Pero él era norteamericano, John O'Donnell. Él había sido presidente de distrito en Retauleu, donde yo viví como por 3 años con mis padres, muy de 11, 12 años tal vez.
Y entonces cuando venimos a, a la ciudad, ya casada y a todo, ¿verdad? Entonces teníamos que entrar al templo. Ahí él era el presidente. Inmediatamente se recordó de nosotros, ¿verdad? Se recordó de mí y él nos selló. Pero no fue solo eso que usted dice, ¿verdad? No solo fue el sellamiento, las ordenanzas personales, sino continuar con el trabajo de historia familiar. Pero ahí, como los microfilms, uno los podía pedir de la ciudad o del pueblo o del lugar donde uno era y sacar uno sus propios nombres, ¿verdad? En lugar de ingresar a la computadora como ahora que yo puedo ingresar y meterme al departamento que necesito y ahí están los nombres, pues ahí en el microfilm, ¿verdad? Y yo sacaba los nombres, entonces ya ahí de los hermanos de mi abuelo y los hijos de los hermanos de mi abuelito, y yo iba sacando de esos microfilms los nombres, y ahí también los enviaba al templo, siempre, ¿verdad? Porque yo vivía muy lejos y no podía llevarlos. Entonces ahí en un templo de la ciudad de Guatemala me hacían mis nombres también, ¿verdad? Oigan, hermana, muy bonita experiencia. Que es muy interesante que para los jóvenes, para los hermanos que no están muy grandes, a lo mejor tal vez se les hace difícil pensar en cómo podían haber o cómo podrían ver esos registros, pero no es difícil, son los mismos registros que vemos ahora, nada más que la estructura cambiaba. Antes era todo físico y ahora lo tienen a la mano y en cuestión de segundos. Sí. Esa es una parte que deben de comprender. Es exactamente lo mismo, nada más que antes hacíamos las cosas a mano. Pensando que ahora tenemos computadoras, que tenemos celulares y podemos hacer esta revisión, sin embargo, el programa de extracción continuó mucho tiempo todavía. Es significativo que menciona usted que muchas de estas ordenanzas que seguía haciendo, ya entonces ahora sus hijos participaban haciendo los bautismos. Sí, ellos sí. ¿Cómo era eso? Los nombres los extraíamos nosotros, digamos, ¿verdad? De nuestras, porque a mí siempre me gustó ir al templo con mis propios nombres. Entonces, cuando ellos ya tenían la edad, nos poníamos metas y llegábamos a la iglesia y trabajábamos en nuestros rollos y ellos mismos se sentaban a obtener sus propios nombres, ¿verdad? Y se llenaban las hojas con todos los datos de acuerdo al rollo que habíamos leído. Teníamos que leer rollo de nacimiento y rollo de defunción para encontrar los datos, y ellos ya traían sus nombres al templo, ¿verdad? Eso era impresionante, pues, ¿verdad? Porque era la propia familia que ellos lograban trabajar, extrayendo los nombres. En 1989 nosotros ya compramos una computadora en el hogar, y no compramos las primeras, ¿verdad? Que se insertaba un disquete para arrancar, sino la siguiente versión. Entonces, ahí el árbol familiar se trabajaba con un disco, ¿verdad? Que uno tenía que insertar y grabar, y pues mis hijos cada uno tenía su disco. Y era emocionante, ¿verdad? Porque cada quien podía entrar a su árbol, y lo que tenía uno en un árbol no lo podía tener el otro, ¿verdad? Teníamos que estar copiando a mano y después pasarlo a nuestro árbol, insertarlo al árbol. Era bien interesante, ¿verdad? Las ordenanzas que ellos efectuaron, pues todavía algunos nombres en el árbol están que ellos las hicieron, ¿verdad? Bien bonito. El programa de extracción todavía, como mencionaste en un momento, todavía continuaba.
Sí, acaba de mencionar usted que ya para ese tiempo compraron ya teníamos un computadora. equipo de cómputo. Ya la extracción cambió de lugar. Así es, ya se hacía en el hogar. Platíquenos de eso. Pues en ese tiempo nosotros, bueno, las máquinas de extracción en la iglesia siempre estaban ahí, ¿verdad? Esas creo que las retiraron hasta el 1999 o en el 2000, ya no me recuerdo bien, pero siempre se extraía en la capilla, ¿verdad? Pero para efectos de familia se hacía en el hogar, ¿verdad? Y entonces los datos que uno tenía en la extracción los podía imprimir y mandar al templo. No se mandaban directamente, ¿verdad? Uno siempre los llevaba, ¿verdad? La extracción siguió funcionando. Nos daban normas, nos daban pautas, a veces nos daban capacitaciones, pero siempre funcionaba, ¿verdad? Yo calculo que fue en el año 2001 que ya se hacía perfectamente en la casa, igual que en los rollos, ¿verdad? Solo que pero eso fue un poquito tiempo que se trabajó así. No tengo, no creo que haya sido mucho tiempo, ¿verdad? Eso fue muy poquito tiempo. Ok. Dando un gran paso en tiempo, ya por ahí de los años después de 2010, viene un cambio que se venía gestando desde 1994, cuando se crea lo que es ahora Family Search. No se llamaba así, pero se fue gestando y se crea lo que ahora conocemos como árbol familiar. Así es. Eso fue un boom en la historia familiar. Sí. Y ya entonces se conoce y se empiezan a utilizar programas como que dieron paso a lo que hoy es Family Search. Así es. ¿Cómo le fue con esto? Ya yo estaba familiarizada con la computadora desde el 88, 89 más o menos. No, 98 es, 98 y 99 es el año en que nosotros teníamos ya computadora. Y resulta que 89, ¿sí? Y resulta que en el 94 aún se seguían extrayendo los nombres tradicionalmente, pero el árbol familiar cambió de grabarlo en un disco a ya tenerlo en el programa de la computadora. Y teníamos un icono rosado que se llamaba indexing. Ahí empezamos a indexar en la computadora. Entonces ya no se llamaba extracción, sino se llamaba indexación. Esta indexación en este programa indexing iba de la mano con el cambio del árbol familiar. Entonces ahí ya se empezó a llamar árbol familiar y se actualizaba. Cuando se actualizó el árbol familiar de un medio de disco, digamos, a tenerlo en la propia computadora, en el disco duro, en internet, ese fue un gran cambio. Porque antes de eso no teníamos internet en la computadora. La computadora trabajaba con esos discos que uno le ponía, ¿verdad? Y ahí grababa uno sus nombres y sus cosas. Cuando vino la internet, fue que yo me recuerdo que en mi casa ocurrió en el 2012, ¿verdad? Un poquito antes, pero en el 2012, entonces ya ahí ya se hablaba de historia familiar, ya se hablaba de actualizaciones del árbol familiar. Ahí muchos datos se nos borraron, muchos datos desaparecieron. Cuando el disco ya no quería trabajar o los programas ya no estaban actualizados, fue un caos, ¿verdad? Pero yo nunca me rendí, yo siempre me actualicé y yo no me dejaba votar por la tecnología. Yo decía no y no, y tenía que continuar en esto, ¿verdad?
cuando algún dato se me perdía, y yo como tenía los originales, pues podía recuperarlos, ¿verdad? Eso fue en el 2002. En el 2013 yo inicié como misionera de soporte. Trabajar como misionera de soporte me dio muchas oportunidades de entender muchas facetas del nuevo árbol familiar, ¿verdad? Porque pues era algo realmente no como lo veníamos haciendo anteriormente. Cuando yo era misionera de soporte, pues atendía chats, llamadas, correos, ¿verdad? Eh, y ahí empecé a tener otras oportunidades de progreso. Apareció el programa de 110 años de control de calidad, entonces eso yo estuve trabajando, pero en el 2014 hubo una actualización muy fuerte para el árbol familiar. Ahí teníamos que agregar las famosas fuentes. No sé si se recuerdan que esas fuentes antes no se podían agregar. Hasta fue en el 14, el 16, que nosotros ya empezamos a agregar fuentes. Pero yo tenía todas mis fuentes en papel, ¿verdad? Entonces lo que hice fue buscarlas en digital y ya las agregué hasta que en el 2016 ya le aparecían a uno las fuentes en un color moradito, ¿verdad? Ahí en el árbol. Creo que todavía son moradas, ya ni me recuerdo de tanto que las uso, ¿verdad? Entonces así fue como nosotros trabajamos historia familiar en el 2014. ¿Verdad? Correcto. Hay dos historias que me gustaría que nos comentara. Si comprendí bien, su esposo, bueno, usted, su esposo y su familia tuvieron que viajar mucho durante mucho tiempo por cuestiones de trabajo. Sí. Tenían que cambiar de residencia. Esta es una. ¿Y qué pasaba? ¿Cambiaban de lugar y luego? Cambiábamos de lugar, pero cuando éramos niños, por el trabajo de mi papá. Entonces yo vivía un año en Jalapa, otro año, bueno, no le voy a decir nombres porque igual hay los mismos nombres en México, ¿verdad? Pero nos trasladamos de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, vivíamos 2 años, año y medio en cada lugar. Pues ahí no mucho se perdía la historia familiar porque como le digo yo lo hacía a mano y la enviaba. Algunas veces, dos o tres veces, llegó la correspondencia de regreso a un pueblo que había vivido antes. Y los señores pues me la enviaban a donde nos fuimos nuevamente. Ahí no perdimos nada. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos a vivir con mi esposo ya casada, ahí sí no nos movimos más, ¿verdad? Solo de aquí de la ciudad nos fuimos para allá y allá vivimos hasta el 2014. En el 2014 ya nos venimos para Guatemala a vivir a la ciudad y en el 2015 nos integramos como obreros al templo. Esa es la otra historia. Esa es la otra historia. Platíquenos cómo le fue, qué pasó como obreros. Pues nosotros íbamos en la mañana como obreros y estuvimos mucho tiempo como obreros hasta el 2018 que decidimos ser, o 2017, que entonces ya teníamos más tiempo todavía porque ya no teníamos hijos en casa, ¿verdad? Y decidimos estar ahí en el templo como misioneros, ¿verdad? Entonces ya estábamos casi 24 horas de servicio. Habían oportunidades que se trabajaba el templo de Guatemala como era el único que había en la ciudad. Y además el de Quetzaltenango, pero de Guatemala tenía el norte y el oriente para atender, ¿verdad? Entonces era mucha gente la que llegaba y trabajaba desde las 5 de la mañana, estaba abierto, hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Teníamos turnos. Entra una etapa muy difícil, pero muy bonita. Edificante, sí, muy bonita, sí. Cuando era trabajo.
Sí, no, y digo difícil porque no es tan fácil aceptar un llamamiento como este, pero su esposo fue llamado como consejero de la presidencia del templo y usted como ayudante de la directora, no sé Sí, de cómo la lo directora. digan. Sí, ayudante de la directora. Entonces, Allí este, estuvimos cerca de 2 años, un año, 7 meses más o menos. y esto es ya estar en todas las funciones directivas del templo. Sí. ¿Cómo vivieron esa experiencia? Pues teníamos oportunidad de servir, entonces ya era otro ángulo, ¿verdad? Ya estábamos en otra etapa. Lo hicimos y igual se terminó, ¿verdad? Y nosotros continuamos siendo obreros en el templo. Entonces ahora nuestro turno es jueves en la tarde y ahora mi esposo es sellador. Entonces su función es sellador y yo sigo siendo obrera, ¿verdad? Y nuestro turno es el jueves y el sábado, el segundo sábado por la mañana de cada mes. Entonces, eh, es, otra experiencia, ¿verdad? Y tenemos oportunidad de continuar, ¿verdad? En el servicio. Siempre cuidando los nombres, porque ahora yo me dedico a obtener mis nombres leyendo los libros que aparecen en el sistema y ya no los imprimo y los comparto con el templo. Entonces mi trabajo es estar viendo cuántas ordenanzas me hicieron y en qué templo, ¿verdad? Correcto. Ese es mi trabajo ahora. Voy a hacer las últimas preguntas, hermana. Ha sido muy agradable escuchar esta historia porque quisiera hacer un resumen breve antes de hacer estas preguntas. Estamos hablando de una niña de 10 años que tiene el primer contacto con lo que en ese tiempo se llamaba genealogía, el conocer sobre sus antepasados y estar buscando, indagando, molestando Sí, a la familia y a veces siendo regañada o llamándole la atención. Pero aquí lo importante es que nunca se dio. no, Y todo eso fue un trabajo o ha sido un trabajo de toda la vida. Y como usted lo menciona, no, no estamos cambiando, no estamos cambiando perdón, no estamos cambiando el tiempo, estamos haciendo el mismo trabajo. Y bueno, eso quién sabe hasta cuándo. Una de las últimas preguntas, Clara. ¿Qué ha pasado desde que dejaron la presidencia del templo? ¿Qué hizo usted con Historia Familiar ahora? Eh, sucede que cuando nosotros terminamos nuestro servicio, empezó la pandemia. Justo ese momento nos llaman de la presidencia del área para que sirviéramos como asesores de historia familiar en el área. Y entonces nosotros, pues, ¿qué íbamos a hacer? No podíamos salir, el país estaba limitado en viajes y el temor de la enfermedad, ¿verdad? Y que nos decían que en Italia no sé cuántos morían y en Francia no sé cómo. Y entonces yo dije, bueno, aquí tenemos que trabajar. Entonces hacía mis reuniones por Zoom. Entonces yo invitaba a todos los hermanos sin conocer a nadie porque pues yo de un barrio y de repente me dan 9 estacas, pues no sabíamos nada, ¿verdad? Entonces empezamos a invitar obispos, miembros, todo el mundo y se conectaban en Zoom y trabajábamos vía Zoom todas las semanas y lográbamos eh,
Algunos tenían dudas con su árbol. Yo no trabajé tan ordenada como usted, ¿verdad? Pero sí brindábamos ese servicio vía Zoom. Un año, como con 2 o 3 meses, lo hicimos así. Cuando ya pasó todo el terror, entonces ya salimos, ¿verdad? Ya viajamos, ya íbamos a las estacas, ya la iglesia levantó las restricciones, pero al mismo tiempo seguíamos siendo obreros, nunca nos han relevado de nuestro servicio. Y el templo empezó gradualmente a abrir, ¿verdad? Y teníamos nuestro día todavía de turno y nos invitaban a servir en el templo como obreros, ¿verdad? Aún con las limitaciones que hubo al principio, lo hacíamos, ¿verdad? Y solo pues llevábamos nuestra mascarilla y no sabíamos, como el profeta instruyó, ponernos las vacunas y cero problemas, ¿verdad? Nosotros íbamos con mucha fe a servir. Poco a poco fueron abriendo y aún más ordenanzas, más personas, y hace 15 días, hace 8 días nos relevaron de nuestro servicio como asesores de historia familiar. Así es que ahora solo somos obreros. Bueno, no solo, ahora seguimos de obreros en el templo, ¿verdad? Y tenemos casi que doble turno, ¿verdad? Estamos por necesidad de obreros. Usted sabe que obreros siempre faltan. Entonces nos invitaron a formar otro turno y efectivamente no tenemos ninguna enfermedad, gracias a Dios. Tenemos las posibilidades de viajar al templo cada semana, entonces en eso estamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué hay? ¿Qué le depara el tiempo con respecto a historia familiar? Pues yo siento que no ha cambiado mucho. Sucede que pues me dedicaba a prestar servicio a los demás hermanos y puedo decirle que descuidé la parte de lo mío, ¿verdad? Porque no, materialmente no da tiempo para tanto, pero ya lo retomé, ya casi que me pongo al día. Entonces indexo, reviso y hago participa. También busco nombres, investigo, ¿verdad? No me gusta que me agreguen datos que no son correctos, entonces siempre vivo revisando y separando los datos que no son, ¿verdad? Yo conozco bien a mi familia, sé que no son españoles hasta cierta etapa, ¿verdad? Entonces no puedo pretender que mi abuelo sea español y le agregan datos muy iguales los nombres, y esto me lleva al inicio en mi vida. Está Don Luis, ¿verdad? Entonces pueden parecerse los nombres, pero no son mi familia, ¿verdad? Entonces, ese es mi trabajo ahora, ¿verdad? Yo siempre trato de que mi árbol esté al día. A veces ocurren sustos, ¿verdad? Que no aparecen en las ordenanzas, pero luego hay herramientas que uno puede utilizar, y gracias también porque el apoyo, ¿verdad? Que llegó en el momento preciso. Ya están las de mi papá otra vez en el árbol, pero no solo eso desaparece, ¿verdad? También los nombres los quitan, pero yo estoy siempre lista y por ahí vigilando todo eso, agregando nombres, quitando registros que no son correctos, ¿verdad? Por fecha, por lugar, ¿verdad? Eso nos da la idea de que no son de ahí. Y me encanta todo lo que es revisión, ¿verdad? Y ahora literalmente hay que podar de vez en cuando el árbol, ¿no? Sí, eso es correcto. Hermana, ha sido muy agradable platicar con usted, conocerle. He tenido el privilegio en estos días de hacer algunas colaboraciones juntos debido al curso de Family Search Latinoamérica, y hemos visto muchas situaciones muy, muy significativas. Pero quisiera pedirle un favor enorme.
¿podría compartirnos su testimonio con respecto a historia familiar, Family Search, y lo que se llamaba antes genealogía? Ah, sí. Cuando yo me bauticé, él era el presidente de la iglesia, David O'Mackey. Y él, no recuerdo que si él hablaba mucho de genealogía, pero los apóstoles que venían siempre tocaban todos los temas, ¿verdad? Y yo sé que aún a la fecha, el presidente Russell M. Nelson, incluso cuando él eh, llegó como presidente, pues desde el templo, decidió que debería de dirigirse a los miembros. Y yo sé que entonces estamos en la verdad, la historia familiar es la tercera parte de la iglesia. Sé que estamos eh, aportando. A veces escucho quejas de que no nos apoyan, que la historia familiar se deja por un lado, pero yo no la dejo por un lado. Yo sé que debemos de atender a los familiares que no lo pueden hacer por sí mismos. Sé que lo que Jesucristo enseñó de que todos necesitamos un bautismo es verdad. Sin el bautismo no podemos avanzar más allá y las ordenanzas del templo nos proveen esa oportunidad de regresar con nuestro Padre Celestial. La historia familiar es vital para que nosotros podamos progresar tanto en esta tierra como en la venidera, porque no podemos ir solos, ¿verdad? Somos un eslabón y tenemos antepasados y vamos a tener descendientes. Yo sé de estas cosas que son verdaderas y que el profeta que nos dirige sabe que nosotros debemos de trabajar por nuestros antepasados, ¿verdad? Él nos ha dado muchos tips, muchas normas, muchas actividades que debemos de realizar. Y sé de estas cosas como que cuando no podamos ir al templo por enfermedad, podemos dedicarnos a historia familiar, que es un equivalente, dice el profeta, a ir al templo, ¿verdad? Y eso se lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Clarita de Flor, ha sido extraordinario platicar con usted, hemos aprendido mucho, en especial hemos recorrido su vida, pero también hemos recorrido la historia de historia familiar. Es genial saber cómo ha ido cambiando, porque usted fue parte de ello y ha vivido con ello. Sí. Y bueno, como en ocasiones yo digo, soy parte de la historia de la iglesia porque Sí. eh, hemos vivido con esas Desde ahí. diferentes etapas. Es extraordinaria su vida, es extraordinario los cambios que han sucedido y que usted fue testigo de todos esos cambios. Y parte. Y parte de ello. Y No, todavía. no lo vi pasar, me involucré. Es correcto. Sí. Eso es genial. No lo vio pasar. Se involucró. Ese es un buen logo para esta charla. No lo vio pasar, se involucró. Muchas gracias, Gracias. hermana. Ha sido un placer. Y bueno, vamos a terminar y agradecemos mucho esto.